WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Finalmente, el presidente Joe Biden decidió abandonar la contienda para la reelección luego de lo que pasó en el debate, sus errores en una conferencia de prensa, la presión de los demócratas y finalmente el COVID. Fueron cosas que pasaron una detrás de la otra. Y como ustedes bien saben, provocaron el terror en los demócratas y también en los votantes, sobre todo en los... me refería inicialmente cuando dije los demócratas, me refería a las personas que están en puestos que dependen mucho de que el presidente gane, pero también quienes van a votar por él estaban en terror. De hecho, tengo un amigo en Los Ángeles que estaba muy aterrorizado por una serie de cosas que ya había puesto en la mirilla de que ocurrirían si Trump ganase las elecciones. Pero bueno, finalmente escuchó y fue una decisión, entiendo, muy difícil para él porque vaya que se negó a tomarla por mucho tiempo. Pero finalmente lo pensó bien, finalmente lograron persuadirlo. Pasó el batón a la vicepresidenta Kamala Harris, quien aceptó de inmediato y en las próximas horas fueron muchos los demócratas que anunciaron su respaldo. En las primeras horas de la noche ya habían recaudado $30 millones para la campaña. Eso fue en las primeras horas de la noche. ¿Cómo terminó el día? Me imagino que en muchísimo más dinero. Pero el caso es que, de hecho, hubo cosas que hasta me dieron gracia. Era como que hubo una especie de respiro tan grande que escuché a una periodista muy famosa en MSNBC que ya la daba por ganada, o sea, ella decía, ella va a ser la próxima presidenta. Y yo decía, hasta se fue por encima de la verja de la emoción de que hubiese ocurrido esto. Y yo creo que los demócratas ciertamente respiraron porque entendían como necesario tener un candidato a la presidencia que realmente tenga la oportunidad de derrotar a Donald Trump, y ese ya no era, por sus circunstancias físicas y mentales, el presidente actual Joe Biden. Las preocupaciones y el terror es fuerte, tan solo con pensar que Estados Unidos pueda perder su democracia y construir un Estado autoritario. Y no es una tontería ese temor. Se promueve actualmente el Proyecto 2025 que sencillamente se teme que sea base del gobierno de Donald Trump. Con esto están en juego muchos derechos adquiridos. Este proyecto ha sido pensado por años buscando lo necesario para crear infraestructura y recursos para un movimiento conservador en contra del sistema establecido. No es un juego de niños, es una cosa muy seria. Cosas como el tema cubre, porque de hecho es un proyecto que tiene 900 páginas. Y cubre asuntos como el aborto, la inmigración, los derechos de la comunidad LGBTQ. Todas esas cosas están en la cuerda floja. Así que hoy converso con la profesora Yanira Reyes sobre este asunto porque son muchas las preocupaciones y tenemos que conocerlo, tenemos que entenderlo, tenemos que ver qué es lo que se podría estar enfrentando si Donald Trump ganara las elecciones. Pero desde luego, Yanira, buenos días. ¿Estás ahí? Buenos días, Delvis, a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Yanira, por estar conmigo en la mañana de hoy. Antes de que hablemos del Proyecto 2025, desde luego quiero tus reacciones a todo lo que ocurrió ayer. Sí, me parece que ya era hora, ¿verdad?, que el presidente Biden respondiera a los llamados de múltiples personas de su partido para que dejara la candidatura a la presidencia para el 2025. Me parece que era hora porque no solamente su propio partido lo había llamado a que renunciara a la candidatura, sino que había mucha preocupación a nivel mundial también de que Biden, como se estaba proyectando como una candidatura muy débil, no pudiera hacerle frente a la candidatura de Trump, que cada vez se hacía más fuerte. Y esa candidatura de Trump se hacía más fuerte a pesar de todo lo que lógicamente podría haberlo hecho un mal candidato.
No hablemos solamente del asunto de la corrupción, todos los escándalos, sino ya convicciones, ¿verdad? Sentencias que hacían claramente, se presentaba claramente como una persona que cometía delitos y que utilizaba su puesto, sus puestos y su poder para salirse con la suya en esos delitos. Y eso acompañado, ¿verdad?, de una decisión del Tribunal Supremo que un poco le daba carta blanca para que pudiera seguir cometiendo esas fechorías desde el poder presidencial. Así que, se esperaba que esto ocurriera, y me parece que llegó en un buen momento para el Partido Demócrata porque le quitó la atención del final de la convención republicana y la atención un poco del atentado contra Trump, que ya eran unos asuntos que había utilizado Trump para afianzar su candidatura. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué te parece que sea Kamala Harris la escogida? Bueno, a mí no me sorprende que sea ella, me parece que era lógico. Es natural, es lógico, claro. Era lógico, siendo la vicepresidenta. También hay un asunto de los donativos, ¿verdad? De cómo los donativos para la campaña de Biden-Harris pues puedan pasar directamente a Kamala. Me parece muy interesante, ¿verdad? Que sea una mujer no blanca, una mujer negra y de ascendencia asiática también, que sea la que ocupe ese puesto. Habrá que ver cómo la sociedad norteamericana maneja nuevamente la posibilidad de una candidatura de una mujer, que nunca se ha logrado en la historia de los Estados Unidos. Kamala ha sido, igual que el presidente Biden, una defensora de los derechos sexuales y reproductivos que han estado bajo ataque durante los últimos años y desde la presidencia de Trump, la pasada presidencia de Trump. Y posterior al caso del Tribunal Supremo de Dobbs versus Jackson. Sin embargo, igual que ha pasado con el presidente Trump, hay unos asuntos que todavía son cuestionables de la política de Kamala, y particularmente su defensa al gobierno de Israel y su política exterior, que no ha protegido o que no se ha manifestado en contra de los ataques al pueblo palestino. Uh-huh. Fíjate, cuando dice, pues no se pudo cuando Hillary Clinton, que fue la candidata que pudo haber sido presidenta de los Estados Unidos frente a Trump, y que de hecho ganó el voto popular, y la forma en que se eligen los presidentes en Estados Unidos, que no es exactamente por el voto popular, es lo que hizo la diferencia. ¿Tú crees o tú ves que después de esa experiencia, que eso fue como apuntarse un por poco, ¿no? ¿Tú crees que esa nación está ya realmente preparada para aceptar una mujer para presidencia? Yo creo que ya es tarde, ¿verdad? Es hora de que los Estados Unidos, al igual que el resto del mundo, me parece que hay países bien atrasados en términos de política de protección a los derechos de las mujeres, han tenido mandatarias que son mujeres. Sin embargo, el país, los Estados Unidos, está sumamente polarizado, lo que quiere decir que en estas próximas elecciones va a estar dividida la atención entre los conservadores y los liberales en los Estados Unidos. De hecho, escuchaba a Eduardo Batia esta mañana diciendo que estas próximas elecciones van a ser Trump sí o no. O sea que en este caso me parece que el asunto de que se trate de una mujer y una mujer no blanca, como estaba mencionando anteriormente, será utilizado por parte de los sectores conservadores para atacarla, y podría ser una ventaja dentro de los sectores liberales que se oponen a un segundo mandato del presidente Trump, que parece a todas luces podría ser devastador para los derechos en los Estados Unidos. Exacto, y entonces ahí vamos de lleno al proyecto 2025, que es uno de los horrores más grandes que tienen los electores en Estados Unidos que no están de acuerdo con Trump.
Así es, yo creo que debemos empezar por hablar de qué es eso, ¿verdad? ¿Qué es eso del Proyecto 25? Exacto. Se trata de una propuesta que presenta un grupo conservador, del cual voy a hablar ya mismo. Es como una hoja de ruta de grupos de derecha para quien gane la presidencia republicana en las próximas elecciones. Y que no es nuevo, es algo que se viene pensando hace años. Sí, se viene pensando, de hecho, este grupo, que es el Heritage Foundation, viene presentando manifiestos de este tipo desde el 1981, y se dice que estos manifiestos se han utilizado por diferentes presidentes republicanos. Por ejemplo, Ronald Reagan, el propio Trump utilizó algunas de esas propuestas para las políticas que impulsaron desde su presidencia. Este grupo, que es el Heritage Foundation, y otras organizaciones, se habla de más de 100 organizaciones conservadoras, crean este proyecto que consta de lo que ellos llaman 4 pilares. Y esos 4 pilares son como 4 áreas estratégicas de trabajo, que es un libro que establece su agenda política. Eso está disponible en Internet, tiene sobre 920 páginas. Además de ese libro, del cual entonces es que plantea sus propuestas específicas de política pública, pero además tiene 3 estrategias o 3 instrumentos adicionales. Uno de esos es un banco de datos de posibles empleados o personal conservadores. Es como una plantilla de posibles empleados que podría contratar un presidente conservador. También tiene para sustituir, porque eso es una de las estrategias de las cuales voy a hablar ya mismo también, que se pretende este proyecto. Otra es un sistema de adiestramientos para administradores conservadores. La gente puede, de hecho, uno puede entrar ahora mismo a la página y suscribirse, son gratuitos, y son adiestramientos para implementar políticas conservadoras en las agencias administrativas. Y el cuarto instrumento que tienen es lo que llaman un playbook de 180 días, que no es otra cosa que un plan de acción específico para cambio de política pública, para que los administradores y administradoras conservadores, una vez lleguen al poder, puedan comenzar a implementar estas políticas públicas en términos cortos de 180 días. Muy bien. Tengo que hacer una pausa. Yo soy en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, debo decirles que hoy estoy en la gratísima compañía vía telefónica con la profesora Yanira Reyes. Y estamos conversando sobre, porque es necesario entender, es necesario saber, sobre el proyecto propuesto 2025, que no es de ahora, que lleva mucho tiempo encima de la hornilla, y yo creo que eso es lo peor, el tiempo que llevan pensándolo. Vamos entonces en detalle, Yanira. Sí, es importante lo que acabas de decir, Delvis, porque esto no se trata simplemente de una propuesta que lanza un grupo que no tiene poder en los Estados Unidos. De hecho, ha tenido influencia, como mencioné anteriormente, en presidencias anteriores, y se entiende que seguirá teniendo aún más fuerza en los próximos años. Y no solamente si gana el presidente Trump, sino que los políticos y, por ejemplo, congresistas e incluso representantes, legisladores y legisladoras en Puerto Rico de corte conservador han estado mirando estos proyectos y estas propuestas para incentivar su propia legislación. Bueno, pues sigamos. En la propia página del proyecto 2025 dicen lo siguiente. Quiero citar 3 oraciones que yo creo que resumen bastante cuál es el propósito y la visión ideológica de este proyecto. Y esta es mi traducción. Dice lo siguiente: no basta con que los conservadores ganen las elecciones. Si queremos rescatar al país de las garras de la izquierda radical, necesitamos tanto un programa de gobierno como a las personas adecuadas, listas para llevarlo a cabo el primer día de la próxima administración conservadora.
Este es el objetivo del proyecto de transición presidencial 2025. Y entonces ahí comienza a hablar de los 4 pilares estratégicos. Fíjense, este lenguaje que lo hemos estado escuchando recientemente en Puerto Rico, de dividir el espectro político entre las izquierdas y las derechas y establecer entonces un plan de acción. Este plan de acción es muy agresivo. De hecho, se ha citado al director de este proyecto 2025, el director de Heritage Foundation, hablando de una segunda revolución americana. O sea, que estamos hablando de un proyecto sumamente agresivo. Hablé ya de los 4 pilares, estos 4 instrumentos de trabajo que ellos tienen, pero además tienen 4 objetivos principales que resumen cuáles son las metas, ¿verdad?, de este proyecto. El primero es restaurar la familia como pieza central de la vida estadounidense. Y cuando hablamos de restaurar la familia podría sonar muy bonito, pero fíjense que hablan de la familia heterosexual con padre y madre, y hay unas estrategias específicas dirigidas disculpen, en contra de la comunidad LGBT y en contra de otras formas de familia. El segundo objetivo es desmantelar el Estado administrativo, y eso es importante porque tiene unas políticas específicas de cierre de agencias federales, de concentrar el poder en el Ejecutivo, con la teoría del poder ejecutivo unitario, de que también puedo hablar más adelante. El tercero es defender la soberanía y las fronteras de la nación con unas políticas sumamente agresivas en contra de la migración. Y el cuarto, garantizar los derechos individuales otorgados por Dios para vivir libremente. Tiene una base de nacionalismo cristiano muy fuerte y fundamentalista, que también se observa alrededor de esas 920 páginas que cubre este documento. Wow. Me dices si quieres que vayamos por algunos de los puntos principales. Sí, yo creo que es muy importante que vayamos por algunos de los puntos principales, y sobre todo de los, me interesa mucho las agencias que ellos proponen que se vayan, que sé que ahí está educación, ahí está el seguro social, hay un sinnúmero de cosas, vamos por ahí. Así es, pues empecemos con eso, que es la expansión de los poderes presidenciales. Esto está al centro de los planes del Proyecto 25 y es una reforma drástica del gobierno federal. Como ustedes saben, el Partido Republicano siempre ha abogado por la reducción, la eliminación o por lo menos el achicamiento del gobierno federal, pero este plan incluye, como dije, de manera muy agresiva, una agenda para la eliminación de algunas agencias federales y una expansión amplísima del poder del presidente de los Estados Unidos. Entre las agencias que propone desmantelar están el Departamento de Educación y el Departamento de Justicia, para que todas esas funciones queden directamente bajo el control del presidente, siguiendo esta teoría que llaman la teoría del Ejecutivo unitario, que no es otra cosa que una interpretación que hacen de la Constitución Federal cuando dice que el poder ejecutivo recaerá sobre el presidente de los Estados Unidos. Eso lo dice la Constitución de los Estados Unidos. Lo que pasa es que el poder ejecutivo no es solamente, lo encabeza el presidente, pero incluye todas las agencias administrativas. Sin embargo, este proyecto interpreta esa disposición constitucional para establecer que todo el poder recae sobre el presidente, así estableciendo una figura presidencial sumamente poderosa y eliminando poderes a esas agencias administrativas. O sea que causaría también serios daños a la Constitución. Oh, sí, hay unos cuestionamientos. Como especialista que eres en Constitución, explícame un poco eso. Sí, hay muchos de los planteamientos que están aquí que son de muy dudosa constitucionalidad, no solamente en términos de el cambio a la separación de poderes, sino incluso de eliminación del poder de consejo y consentimiento
del Senado para los nombramientos de muchos de estos oficiales. Y además que establece el mandato a través de órdenes ejecutivas que se ha cuestionado constitucionalmente en el pasado. ¿Y entonces cómo quedaría la legislatura? O sea... No, como el planteamiento es un sistema de un poder magnánimo del presidente, pues le restaría poderes al Congreso de los Estados Unidos, concentrando los poderes en el presidente. Definitivamente esto tiene, estas propuestas no todas se van a lograr, aun cuando gane el presidente Trump, y pues me imagino que van a provocar muchísimas jurisprudencia, o por lo menos ataques en términos de los tribunales. Claro está que con un tribunal supremo tan conservador y aliado con alianzas al presidente Trump por haber sido algunos de 3 de ellos nombrados por el presidente Trump, pues podría ser peligroso, ¿verdad?, que dependiéramos de que el Tribunal Supremo declarara inconstitucionales estas medidas. Y yo creo que ese es parte del problema principal que hay en todo esto, porque como esto lleva tantos años pensándose, pues ha habido y ellos han estado tan organizados, los republicanos y la gente que piensa en todo este sistema de cambio, pues obviamente tienen gente en todas partes, así que han podido ir organizando hasta tener el Supremo como lo tienen, hasta haber hecho los cambios que han hecho en los distritos electorales. Hay un sinnúmero de cosas que han hecho la gente que tienen en el Congreso, y todo eso se ha ido acomodando como son las ideas del Heritage Foundation. Sí, exactamente, y podemos ver cómo algunas de estas propuestas, que como bien han mencionado anteriormente, no son de ahora, esto viene de décadas anteriores, ya se han logrado. Por ejemplo, el asunto del ataque y la revocación del caso de Roe versus Wade era un punto medular que estaba en estas agendas desde hace mucho tiempo. Otro asunto que voy a mencionar más adelante también es la utilización de la exención religiosa como una excusa por parte del gobierno federal o empleados del gobierno federal para negarse a implementar medidas de derechos civiles para comunidad LGBT o para las mujeres en los Estados Unidos. Y el caso reciente en el que el Tribunal Supremo reconoce una inmunidad casi absoluta al presidente de los Estados Unidos, también allana el camino para que se puedan dar este crecimiento del poder del presidente. Otra de las medidas importantes dentro de este tema de la expansión de los poderes presidenciales y el desmantelamiento del gobierno federal es que proponen despedir a miles, están hablando de hasta 50,000 trabajadores del gobierno federal que tienen plazas regulares, para reemplazarlos con puestos de confianza con empleados conservadores. Para esto es que sirve ese tercer pilar del cual estaba hablando, que es como una base de datos donde hay posibles empleados conservadores que llenen esos espacios. La idea es llenar el gobierno federal de empleados que no tienen puestos regulares, puestos permanentes, con personas que sean leales a las políticas del presidente conservador, en este caso Trump. En ese sentido, la idea es que se puedan agilizar la toma de decisiones, los cambios que ellos quieren proponer a nivel de las agencias federales, y que no tengan protección laboral estos miles de empleados públicos, lo que quiere decir que puedan ser fácilmente reemplazables cuando no sigan lealmente las posturas del presidente. Esto, de nuevo, tiene dudosa constitucionalidad, ¿verdad? Estas propuestas, sin embargo, no tienen que ser implementadas de una manera drástica, así que pueden ir despidiendo empleados e ir reemplazándolos poco a poco con un cambio en los planes de contratación en el gobierno federal. Por ejemplo,
el proyecto propone que todos los empleados del Departamento de Estado con cargos directivos sean despedidos rápido, antes del 20 de enero del 2025, y que en ese sentido se instalen en el Departamento de Estado personas en funciones interinas. Por lo tanto, como son funciones interinas, no requerirían, según ellos, confirmación del Senado. Lo que quiere decir que de esa forma podrían hacer un bypass de la confirmación que se requiere de estos empleados del Senado y establecer de manera muy rápida cambios a las políticas del Departamento de Estado que tienen que ver con asuntos de ciudadanía, con asuntos de inmigración, con asuntos de relaciones exteriores. Uh-huh. Tengo que hacer una pausa, Yanira, y cuando regresemos, quisiera ver si me puedes decir a grandes rasgos cuáles serían los asuntos constitucionales que estarían en mayor juego dentro de esta propuesta del 2025 y qué argumentación tienen ellos sobre la Constitución, o si sencillamente la Constitución no existe para ellos, ¿verdad? Eso es algo que me gustaría mirar. O sea, ¿qué cosas de la Constitución van a ser más atacadas? ¿Cuáles son las que realmente están en más peligro de no ser? Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continúo esta conversación con la profesora y licenciada Yanira Reyes. Bueno, Yanira, había dejado ahí una pregunta sobre cómo es que se va a quedar aplastada la Constitución con todo esto. Sí, como había mencionado anteriormente, hay muchas controversias constitucionales que pueden surgir a partir de la implementación de algunas de estas políticas propuestas en el proyecto 2025, pero me parece que lo más importante es este asunto que plantea una forma diferente de gobernar que cuestiona o reta el sistema de separación de poderes y de frenos y contrapesos que establece la Constitución. Uno de los asuntos primordiales de la Constitución de los Estados Unidos y que hereda también la Constitución de Puerto Rico y la mayor parte de las constituciones modernas es el asunto de controlar el poder y la arbitrariedad que esté concentrada en una sola figura. Y esto porque esta Constitución viene a raíz de una ruptura con gobiernos monárquicos y absolutistas, y por lo tanto establece unos mecanismos en su interior que impedirían la concentración de poder en una sola figura. Por eso es que existe la separación de poderes y que tengamos una forma republicana de gobierno con una rama legislativa, una rama judicial y una rama ejecutiva, pero que también incluye mecanismos para dividir ese poder y cuestionar las acciones que tome el Ejecutivo que vayan en contra de la propia Constitución. Y esto se conoce también como una teoría de Estado de Derecho. Esto quiere decir que todas las instituciones y todas las personas, incluyendo al mandatario principal, al jefe de gobierno, están sujetos a las normativas de derechos que están establecidas en la Constitución y en las leyes debidamente aprobadas en el país. Así que esto que plantea el proyecto 2025 de concentración del poder en la figura del presidente podría estar en contra de este sistema republicano de gobierno y de separación de poderes, y en términos específicos, cuando empiecen a implementarse estas políticas podrían ser cuestionadas precisamente porque tratan de alguna forma de irse por encima o de darle la vuelta a estos mecanismos de frenos y contrapesos que están en la Constitución. Bueno, y esto luego, se puede dar... Ajá. Desde luego, sí. Si ellos tienen gente dominando en todas esas ramas legislativas, pues como pues no, si aquí no hay ningún problema, todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Claro, por eso es importante, ¿verdad?, que en la división de esas ramas existan minorías políticas, porque para que no se conviertan en sellos de goma de la gestión del presidente, la gestión ejecutiva. Esto es una de esas áreas de controversia, pero además, como el proyecto 2025 incluye asuntos específicos de derechos en términos de política ambiental, en términos de derechos de la comunidad LGBT,
en términos de derechos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos, de salud, de educación, pues podrían surgir controversias específicas dirigidas a la protección de los derechos de esos sectores en particular. ¿Cuáles son los derechos que se ven más afectados aquí? Sí, hay unos asuntos que tienen que ver con política ambiental y de inmigración que quiero ir de manera somera porque me quisiera concentrar en el asunto de educación y derechos de las mujeres y la comunidad LGBT. Okay. En términos de política ambiental, el proyecto plantea que se elimine toda la política que se ha establecido a nivel federal en favor de la energía renovable y se poner más énfasis en el petróleo y en el gas en lugar de la energía renovable. También plantean eliminar los fondos que existen para hacer investigación de cambio climático. Quieren retroceder, ¿verdad? Todo aquello que se ha adelantado en términos de políticas públicas que tiene que ver con el cambio climático, las políticas de reducción de gases de emisiones y efectos invernaderos y todas esas otras políticas que se han establecido por el gobierno federal. Otro asunto que es bien importante y que afecta directamente derechos de miles y miles de personas en los Estados Unidos es las políticas que están planteando en términos migratorios. El proyecto 2025 incluye un plan específico para aumentar el financiamiento para expandir el muro ese de la frontera entre Estados Unidos y México. Además, reducir la admisión de personas refugiadas, aumentar las tasas las tarifas de tramitación de solicitantes de asilo, precisamente para que menos personas puedan solicitar asilo y para, como una forma, ellos mismos dicen en el proyecto, una forma de obtener más dinero, para que solamente aquellos inmigrantes que tengan capacidad económica sean aquellos que puedan solicitar entrada legal a los Estados Unidos. Y tiene unas disposiciones que van dirigidas a la persecución y el encarcelamiento de personas con estatus migratorio irregular. El mismo presidente de Heritage Foundation dijo en una entrevista que este proyecto incluye arrestar, detener y expulsar a todos los infractores de leyes de inmigratorias en cualquier lugar de los Estados Unidos. O sea que es una política muy agresiva en contra de los migrantes en los Estados Unidos. Entonces vayamos a los asuntos de los derechos de la comunidad LGBT y los derechos de las mujeres. Esto en ambos casos está planteado, va sobre una idea muy clara y muy directa que establece el proyecto 25 y es un ataque a todo lo que denomina ideología de género radical. Es lo que ellos llaman todo aquello que tiene que ver con derechos de las mujeres o derechos de la comunidad LGBT. Dice que el gobierno debe mantener una definición del matrimonio entre personas de diferentes sexos y la familia basada en la Biblia y reforzada por la ciencia social. Para ello proponen acabar con el matrimonio de las personas del mismo sexo, eliminar las protecciones contra la discriminación por motivos de identidad sexual o identidad de género y eliminar legislación federal que establece disposiciones de protección a la diversidad, la inclusión y la equidad. Ellos llaman a eso, el proyecto lo llama a eso, racismo sancionado por el Estado. Fíjense cómo utilizan los propios conceptos de nuestras comunidades para establecer unas políticas que son heterosexuales y que son homofóbicas, que son misóginas y que son racistas. Ellos incluso plantean que todos aquellos empleados federales que hayan participado en el diseño de los programas del Departamento de Educación o de cualquier otra iniciativa del gobierno federal relacionada con asuntos de raza y diversidad
deberían ser despedidos y eliminados de las plantillas del gobierno federal. Sobre este asunto también dicen que esto está en las medidas del Departamento de Educación, establecen como propuesta que los maestros y maestras de las escuelas públicas, por ejemplo, y aquí quiero demostrar con esto cómo este libro, este proyecto incluye propuestas bien específicas. En este caso, que los maestros de las escuelas públicas que quieran utilizar los pronombres preferidos para un estudiante transgénero tienen que obtener permiso por escrito de los padres, madres o tutores de ese estudiante. Esto quiere decir que va a poner una tranquilla, ¿verdad? Va a eliminar la posibilidad de que estudiantes transgéneros puedan ser tratados de manera digna en las escuelas públicas. Y nos También llega una pregunta ¿y qué con las parejas divorciadas, las heterosexuales o las madres solteras? Sí, también tienen una política para eliminar todos los beneficios que se le da, que pueda darse de esta forma a las familias monoparentales. Ellos tienen dos maneras de lograr esto, de afianzar el matrimonio, y es aumentar los beneficios que tienen las parejas casadas heterosexuales, eliminar el matrimonio de personas del mismo sexo y eliminar a todos aquellos beneficios que puedan tener las familias monoparentales. En términos de toda la política, y esto está atravesado en todo el proyecto, establece la eliminación total de toda política pública del gobierno federal de los términos orientación sexual, identidad de género, derechos reproductivos, raza, ideología, perspectiva de género. Todo eso estaría eliminado de cualquier política pública del gobierno federal. Así también en términos de los derechos reproductivos, sexuales y reproductivos, y el derecho al aborto, que como ustedes bien saben fue minado a partir del caso Dobbs versus Jackson, que revocó hace 2 años el caso Roe versus Wade y que dejó en manos de los estados la aprobación o eliminación del derecho al aborto. Ese manifiesto, el proyecto 2025, ese libro de 920 páginas, se divide por agencias, y la agencia, el capítulo que está dedicado al Departamento de Salud, establece unas metas. La primera meta es la protección de la vida, la conciencia y la integridad corporal. Ese es el título de la primera meta. Y dice directamente que el secretario del Departamento de Salud debe perseguir una agenda robusta para proteger el derecho fundamental a la vida, los derechos de conciencia y la integridad corporal basada en las realidades biológicas y no en la ideología. En una oración, fíjense aquí cómo establece una agenda directamente establecida para impedir o limitar el derecho al aborto, robustecer, fortalecer las excepciones de conciencia religiosa para la protección de derechos civiles y políticas en contra de la comunidad transgénero, porque ese asunto de la integridad corporal basada en realidades biológicas es un ataque directo a diversidad de género, a identidad de género y la comunidad trans. Dice directamente que conciben que la humanidad, ¿verdad?, las personas comienzan desde el momento de la concepción y que por lo tanto desde la concepción se debe proteger la dignidad y el valor independientemente de su estado de desarrollo. Esto quiere decir, dicen ellos, que debe el secretario o secretaria del Departamento de Salud procurar que el aborto y la eutanasia no sean considerados como medidas de salud y que debe proteger todas las actividades para las normativas, para proteger a las personas desde la concepción. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que van a eliminar, obviamente,
todas las políticas que tienen que ver con el aborto y van a tratar de fortalecer el control de la reproducción de las mujeres y las personas gestantes desde esta perspectiva. O sea que también nosotros... dice... perdóname, continúa, por favor. No, hazme la pregunta, por favor. No, que no era una pregunta, era un comentario. Iba a decir, esto es una nueva Biblia. Esta es la Biblia del 2025, ¿no? Sí, así mismo ellos le llaman. Imagínate. Así mismo ellos le llaman. Que esa es la Biblia de la política conservadora de los Estados Unidos. Pero que tú establecerlo como Biblia es una cosa muy seria. Definitivamente. En términos de lo que puede hacer con la mente de las personas, ¿no? Tengo a Luis Grisel y compañía ya en nuestro último segmento conversando con la licenciada y profesora Yanira Reyes. Yanira, te había interrumpido, quisiera que termines con lo que te partí ahí por la mitad y quiero que me hables del asunto del seguro social, la eliminación del seguro social, después que termines lo que vas a decir. Claro, uno de lo que estaba hablando era sobre la política establecida en este proyecto 2025, en términos de que plantean que la vida comienza en el momento de la concepción y que debería entonces este nuevo Departamento de Salud, que ellos quisieran volver a llamar Departamento de la Vida, que se estableciera una política rechazando explícitamente que el aborto es un asunto de atención médica y declarando que la promoción de la salud y el bienestar desde la concepción hasta la muerte de las personas. Aunque no establece directamente una prohibición del aborto a escala nacional, sí propone retirar, por ejemplo, del mercado la pastilla, la mifepristona, que como ustedes conocen es un medicamento que se utiliza para el aborto y que fue validado por la FDA. Esto lo que provoca es, ¿verdad?, la eliminación del acceso al derecho al aborto en estados y que se ha prohibido a nivel legal en ese estado, el aborto se ha limitado y por lo tanto la eliminación de el aborto por medicamentos impide mayor acceso de las mujeres y las personas gestantes a terminaciones del embarazo. Otro asunto importante es que el proyecto busca restaurar, y esto lo he mencionado en varias ocasiones anteriormente, las exenciones religiosas y morales. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando se aprobó a nivel del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso de Obergefell, el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo, surgieron personas que trabajan en el gobierno federal que levantaron una excusa por su religión para negarse a conceder licencias de matrimonio. Estos que se llaman exenciones religiosas son excusas que usan algunas personas para, amparándose en sus bases religiosas, negarle derechos civiles y derechos constitucionales a personas de la comunidad LGBT o a mujeres. Pues este proyecto busca fortalecer esas exenciones religiosas y morales y utilizarlo como medidas para buscar excepciones a las leyes y las coberturas médicas. Incluso busca quitarle fondos a organizaciones que ofrecen derechos sexuales y reproductivos, servicios de derechos sexuales y reproductivos como Planned Parenthood, y además establece un sistema de vigilancia y persecución para todos los estados y todas las clínicas que realicen procedimientos de aborto. Esto es totalmente preocupante y quiero que vean cómo algunas de estas cosas que están propuestas resuenan algunas de las propuestas que presenta en Puerto Rico las legisladoras de Proyecto Dignidad. Así que estas son cosas que estos políticos y políticas conservadores en Puerto Rico miran como ejemplo y copian en sus proyectos en Puerto Rico. En cuanto a la educación, yo creo que es importante también que las medidas que establece el proyecto 2025 con respecto al Departamento de Educación van dirigidas no solamente a controlar
los fondos que se dan para investigaciones que no son conservadoras, sino también las políticas que van dirigidas a lo que ellos llaman la propaganda woke. Y esto dice que tienen que darle mayor poder a los padres para que eduquen a sus hijos y no a las escuelas, y que por lo tanto se debe eliminar de todos los currículos escolares todo aquello que tiene que ver con género, todo lo que tiene que ver con raza, todo lo que tiene que ver con diversidad, y dejar en manos de los padres y madres totalmente la educación que tiene que ver con ese asunto. No deben olvidar que ya en estados como Florida y en otros estados se han establecido a nivel gubernamental prohibiciones para que se enseñen cierto tipo de materia, e incluso se han prohibido que se asignen libros como por ejemplo sobre historia de Puerto Rico, porque esto va dirigido a lo que ellos llaman una ceguera en cuanto a raza, que no es otra cosa que invisibilizar la diversidad racial en los Estados Unidos. Esto es importante porque no solamente ellos están planteando estos asuntos como un asunto político, ¿verdad?, sino que está atado a políticas específicas de reducción de fondos, no solamente la reducción de fondos en investigación, sino también la reducción de fondos para personas pobres. Por ejemplo, ellos proponen eliminar un fondo federal que da alrededor de 18 millones de dólares para estudiantes de bajos recursos. Además, proponen eliminar los programas de Head Start que prestan servicio a niños de familias con bajos ingresos. Eso tendría una implicación directa en Puerto Rico. Además, establecen que la forma en que van a manejar este asunto de la pobreza entre los estudiantes a través de vales educativos que podrían utilizarse en escuelas privadas o religiosas. Por lo tanto, es cambiar la forma en que se trabaja con el acceso a la educación en los Estados Unidos. Y esto pues está relacionado con lo otro que me estabas preguntando. El seguro social. ¿Cuál es el argumento para el seguro social? Fíjate que ellos, este proyecto 2025 lo que plantea es una reducción de todos los fondos federales y reducción del gobierno federal. Entre ellos se plantea la eliminación o por lo menos la limitación del seguro social. Ellos dicen que el gobierno federal no tiene obligación de estar estableciendo estos fondos, sino que esto le corresponde a los estados. Por lo tanto, es consistente con la política de reducción del gobierno federal y de eliminación de beneficios a las comunidades pobres y, por ejemplo, también a los veteranos, no solamente con el Seguro Social, sino también otros fondos de ayuda y beneficencia social. La propuesta del proyecto 2025 está dirigida a reducir el gobierno federal y poner todas esas cosas en términos de manos privadas. También plantea cambios al Medicare y al Medicaid, eliminando muchos de los fondos que se dan para Medicare y Medicaid. O sea que esto es pues una agenda súper conservadora que busca la privatización de los servicios y la reducción del gobierno federal. Y esto no es único de los Estados Unidos, esto lo hemos estado viendo, estas políticas en otros países, por ejemplo en Argentina, con la elección de Milei, vimos también esas propuestas, reducción del gobierno, reducción de las ayudas de beneficencia social y eliminación de beneficios de protección social que estaban incluidos en este gobierno del cual estamos acostumbrados. Bueno, espera que veo que hay una pregunta del público.
Pregunta, Juan Rivera nos está escuchando a través de Facebook y nos pregunta que si este proyecto 2025 se parece mucho a la nueva ley de orden público de Puerto Rico. A la nueva ley de orden público, no estoy clara en qué puede estar. ¿En qué se puede parecer? ¿A qué se refiere? Pero yo creo que es importante que tengamos en cuenta que esto es una propuesta, ¿verdad? Que viene de lo que llaman un think tank, y que tiene diferentes propuestas específicas de legislación, no solamente de cambios en normativas administrativas, cambios en las agencias administrativas o de orden ejecutiva, sino que tienen propuestas de legislación. Y dentro de todas esas propuestas de legislación, pues podemos encontrar algunas que se parezcan a algunas cosas que ya hemos estado viendo en Puerto Rico, porque como bien has dicho desde el principio, esto no es nuevo, ¿verdad? Esto tiene una historia y ya hemos visto algunas de esas propuestas que se han presentado de manera exitosa y han logrado hacer cambios ya en el gobierno de Estados Unidos y en Puerto Rico también. Yanira, nos ha traicionado el tiempo. Estoy pero que muy agradecida de que hayas estado conmigo y tienes que regresar porque tenemos como 3 horas más de conversación sobre el proyecto 2025. Así que muchísimas gracias por habernos regalado este espacio tan ocupado para ti y compartir con nosotros en la mañana de hoy. Y bueno, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a nuestra persona en el control, Cris González. Cris, te van a llevar todas las cosas de veterano, ya sabes. A nuestra asistente de producción, Adriana Amy Delgado, y también agradecidos de Leila Andreu en la producción y las redes sociales. Amigos, a ustedes muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga. WIAC 740 no se solidariza necesariamente con las expresiones del pasado programa.